21 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 15 grados una décima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya estamos aquí con Ignacio Álvarez, presidente de la Junta Comunal 4, integrada por los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Ignacio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, una de las comunas más grandes que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y siempre la temática, sobre todo en el barrio de La Boca, es el tema de la crisis habitacional, que también es un temazo con respecto a todo lo que hace el gobierno de la ciudad con la especulación inmobiliaria en general, y el gobierno de la ciudad se vio obligado a declarar la emergencia ambiental y urbanística, y esto fue sistemáticamente incumplido desde el 2019, que organizaciones sociales iniciaron amparos para que se cumpla esta norma. La justicia resolvió a favor de vecinos y ordenó al gobierno de la ciudad que constituya por un lado un registro de desalojos, que en 10 días se establezca una línea de comunicación directa para denunciar estos desalojos y brindar asistencia a la población afectada. Ya hay más de 250 causas. ¿En qué situación está actualmente con respecto a estas problemáticas? Bueno, primero que nada, como bien lo mencionaste, para que no nos quede después que no se nos pase, la línea se creó, es llamar al 108, opción 5 para informar cualquier desalojo, cualquier vecino o vecina que esté en una circunstancia en donde se encuentra en el momento, puede llamar a esa línea y poder tener la asistencia del protocolo que se armó cuando se genera la ley. Entonces el gobierno de la ciudad tiene la obligación de asistir a esa familia. Pero sí, las circunstancias como las mencionan, hay una ley que se incumplió constantemente, en donde después Natalia Quinto con un montón de vecinos más metieron un amparo, la jueza falló a favor. Seguimos teniendo audiencias. Nosotros desde que asumimos es un hecho que siempre lo recalcamos porque no sucede con el resto de las comunas, en donde un presidente de una comuna, de una junta comunal, ingresa al expediente y empieza a formar parte también de la causa. Nosotros nos metimos y bueno, la jueza sí tuvimos un avance, que la jueza nos convoca y se expide sobre lo que es la conformación de la unidad ejecutora, ¿no?, de esa ley, que está conformada por miembros del gobierno de la ciudad, más el presidente de la Junta Comunal y el presidente del Consejo y un designado del Consejo Consultivo. Bien. Así que se conformó esa mesa finalmente, estamos trabajando, tuvimos muy buen trabajo durante todo el año pasado y ahora, bueno, llevamos unos meses con un parate, pero bueno, retomamos la semana pasada porque las circunstancias no daban para más, los desalojos continúan, los protocolos no se cumplen y sí, como bien lo recalcan, digamos, la problemática de los desalojos por una cuestión sin duda y que tiene que ver con lo inmobiliario, es un barrio que todos lo entendemos como que hay una decisión política de abandonarlo a propósito, de dejarlo sin inversiones, de que llegue a un estado de abandono total para bajar el precio de las propiedades y así avanzan con el negocio inmobiliario. Con el negocio inmobiliario. Y así, lamentablemente, un montón de vecinos y vecinos, viviendo estas circunstancias de que todos los días tenemos un desalojo. Tenemos programados, eran para este año más de 200 y pico desalojos y bueno, por suerte encontrando algunos mecanismos para que esta situación, alivianarla a las familias que sufren de esta situación a través de esta mesa ejecutora que viene trabajando y tratar de darles algún tipo de respuesta y que podamos presionar al gobierno de la ciudad para ir dando respuestas a todas esas familias. Claro, y bueno, es una de las comunas que tiene... justamente está presidida por el Frente de Todes en una ciudad que ya van muchísimos años de Juntos por el Cambio del PRO en la ciudad gobernando. ¿Cómo se da esa relación? Bueno, recién explicabas esta traba específica, pero con otras temáticas tal vez que atraviesan a la comuna. Bueno, es una relación difícil, sin duda. En un comienzo la verdad que se pudo mantener buenos diálogos, pudimos discutir algunas cuestiones políticas, pero bueno, obviamente con años electorales también ese vínculo, ese diálogo se va tensionando y va dificultando un poco las tareas que tenemos. Ha sido por momentos bueno, pero bueno, también hay una decisión del gobierno de la ciudad, ustedes lo saben muy bien, escuché algunas de las entrevistas que le han hecho al resto de los comuneros, que lo manifiestan claramente, hay una centralidad
del gobierno de la ciudad, digo, se sigue inmiscuyendo muchísimo en las comunas y en el trabajo que hacen las comunas, entonces hace que el trabajo nuestro sea muy complejo. Y aparte porque tienen en esa centralidad, digamos, cada área del gobierno, cada ministerio y demás, o sea, probablemente esto pase solamente con las 2 comunas que ganó el Frente de Todos, ¿no? No quiere decir que con el resto suceda, pero bueno, no hay un trabajo mancomunado y absolutamente todos los recursos o todas las herramientas que tienen distintos ministerios y demás llegan por otra vía o a través de sus funcionarios o a través de sus punteros políticos y no sobre la institucionalidad de la comuna, que es quien tiene ese gobierno de cercanía y donde nosotros entendemos y vemos el problema real y que podríamos, la verdad, hacer un muchísimo mejor trabajo, aprovechar mejor los recursos, pero bueno, esa relación es muy dificultosa y aparte entendiendo también que históricamente tienen la decisión de no cumplir con la ley de comunas, entonces desde el vamos, cuando uno ya entra en ese vínculo o en ese diálogo que tenés que tener, porque es imposible no tenerlo, se ve dificultado completamente porque ya hay una decisión, entonces uno no puede avanzar porque las competencias que tenemos no son todas las que deberíamos tener, porque las comunas estaban organizadas a través de las UAC y las UAC lograban centralizar un montón de los servicios que deberían estar a cargo de cada una de las comunas. Claro. Bueno, y recién estabas hablando de las relaciones institucionales. Hace poquito con Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, hicieron entregas de viviendas, pero quería preguntarte por el vínculo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Desarrollo Humano y Hábitat, creo que es acá en la Ciudad de Buenos Aires, con María Migliore, sobre todo porque estos últimos días hubieron varias declaraciones, levantó la declaración de Jorge Macri diciendo, bueno, que los cajeros automáticos eran monoambientes para gente en situación de calle, y ella salió a decir que, bueno, que no solo era verdad, sino que esto era alguna acción violenta para la gente de clase media que vive en la ciudad. Bueno, y preguntarte también, además, que habían salido con toda una propuesta de llevar grandes cadenas de supermercados adentro de las villas, que eso generaba trabajo, empleo formal, un montón de cuestiones. Y siendo, bueno, La Boca un lugar donde esa situación se replica tanto, ¿qué opinas de todo eso? Como siempre ven todo en forma de inmobiliaria, ¿no? Hablan de monoambientes enseguida. Sí, pero es bueno, verdad. A ver, con el Ministerio de Desarrollo la verdad que el vínculo es nulo prácticamente. Nunca se pudo tener, salvo un vínculo que tuvo que ver con que todos tuvimos un manto de humildad y estratégicamente en momentos de pandemia, donde pudimos trabajar algunas cuestiones en común que pudimos, simplemente para poder ayudar en ese momento en que todos entendimos que había que tirar para adelante. La ley, como mencionás, hay una ley que salió hace muy poco que tenía que ver con esto, con instalar supermercados o distintos negocios más de envergadura dentro de cada uno de los barrios populares, barrios vulnerables. No ha funcionado, no hay instalado absolutamente nada todavía. La verdad que el vecino y la vecina, en la Boca también, pero fundamentalmente en el barrio, en la 21-24, ya tienen un circuito de a qué comercio les compran, son conocidos, amigos, familiares, digamos. La verdad que de eso no... Es muy difícil instalar un negocio, o sea, habían hablado también de instalar las farmacias grandes. Sí. La verdad que sin duda tener una farmacia dentro de la 21-24 sería un golazo, porque no las hay o porque en los barrios no existen, pero también la generación de empleo no se da porque es lo que instales adentro de un barrio, sino se da porque la economía del país va en marcha y va creciendo y va generando ese trabajo que se necesita en cada uno de los barrios. La verdad que por donde lo mire, siempre entendemos que esas leyes que han sacado, que aparte siempre han sido polémicas, terminan siendo simplemente para beneficiar a unos muy pocos y no para tratar de solucionar la realidad de un barrio entero.
Y yéndonos un poquito a la cuestión electoral, recién decías vos, esto sucede en las dos comunas en donde ganó el Frente de Todos, estamos hablando de la 4 y de la 8, ¿no es cierto? Dos comunas del sur de la ciudad. Bueno, por un lado preguntarte cómo lees la situación de la diferencia entre las comunas del norte y las comunas del sur de la ciudad, que siempre se discute, siempre se habla de que existe, pero también puntualmente electoralmente eso se ve reflejado. Y bueno, después nos centraremos un poquito más en qué pensás que va a pasar ahora. Pero Sí, siempre se ve reflejado. La verdad que siempre hablamos hablamos en estas circunstancias que se dan, ¿no? De cómo funciona o cómo está el norte de la ciudad y el sur de la ciudad, no en términos de rivalidad, porque no hay una rivalidad, sino de una realidad, que es la que vivimos los vecinos y las vecinas del sur, y que eso se ve plasmado siempre en las elecciones, en todas las elecciones, ¿no? En las presidenciales, en las de jefatura de la ciudad o en las legislativas. El vecino tiene muy en claro que hay un nivel de abandono importante sobre la zona sur, entiende que se sienten abandonados, que las inversiones no son las mismas, incluso cuando las inversiones son de menor calidad en el sur que en el norte. Entonces el vecino responde un poco a eso, ¿no? Hay también, digamos, nosotros tenemos en la comuna, la villa, el barrio popular más grande de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de una villa que tiene 70.000 habitantes. Eso representa muchísimo, casi el 33%, el 30% de los habitantes de nuestra comuna. Así que también lo ven, digamos, nosotros lo recalcamos constantemente que no hubo nunca una intención de urbanizar la 21-24, jamás, no hay intenciones, donde viven un montón de problemas importantes, donde la mayoría de los problemas también están judicializados, entonces esto también ralentiza muchísimo la posibilidad de solucionar sus problemas. Seguimos con la causa de riesgo eléctrico, seguimos con la causa Pedro Mendoza, en donde todavía el gobierno de la ciudad no terminó de relocalizar a todas las familias que viven a la vera del riachuelo. Claro. Donde falta muchísimo aún, y que incluso, yo lo recalco siempre, lo que se ha hecho, estaríamos entrando en una etapa final de relocalización de familias, pero todo ese financiamiento salió siempre del gobierno nacional y nunca de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual habla también de esa decisión de tensar, de abandonar, hasta que obviamente y lógicamente cuando hay un gobierno que tiene otras prioridades, termina desembolsando los fondos para que esa realidad de esa familia efectivamente pueda cambiar. Y con todo es así, la causa de riesgo eléctrico sigue completamente parada, las obras no se están haciendo, recién ahora está comenzando una obra cloacal y de agua que está financiada también por el gobierno nacional a través de AISA y que va muy lento y que todavía hay vecinos que no tienen agua potable, que lamentablemente las cloacas desbordan por todos lados. Bueno, siempre lo decimos que por lo menos en la Comuna 4, para no meterme en otro territorio, arrancamos con la vara muy baja, todavía tenemos muchos problemas de infraestructura que no han sido resueltos y que así lo mismo también pasa en el barrio de La Boca y en el barrio de Pompeya, donde también todo el sistema cloacal está a veces colapsado y revienta por todos lados, la presión de agua no es buena en varios barrios. Entonces, bueno, la verdad que tenemos el jefe de gobierno y el macrismo, que estuvieron 16 años gobernando, todavía no pudieron solucionar cuestiones básicas para la vida de cualquier persona, teniendo un presupuesto realmente abultado, realmente grande, en donde todos lo vemos que se hacen gastos en cosas que no tienen prioridad, pero todavía el sur de la ciudad está necesitando de necesidades básicas que tiene que cumplir para todos los vecinos. Bueno, lo mencionas, ¿no? Como porque está todo el debate de, por supuesto, la coparticipación y la cantidad de fondos que tiene la ciudad para invertir uno de los presupuestos más ricos de conglomerados urbanos del mundo, y aún así hay una falta de inversión clarísima en como en tantas otras temáticas que interpelan a la sociedad. Y mencionas, bueno, existe un desembolso de parte de Nación porque hay otro tipo de modelo, porque hay otro tipo de proyecto, etcétera. Y estando tan cerca del cierre de listas, ¿qué te parece o qué lectura haces de la situación con respecto a la contienda electoral en la ciudad de Buenos Aires, cuando, bueno, los ejemplos son muy claros, las evidencias también después de 16 años de gobierno,
¿Cómo ves al Frente de Todos posicionar una situación donde claramente la ciudad está en condiciones graves y desiguales como para tratar de revertir esta situación cuando el debate nacional obviamente está copando mucha de la discusión política? Bueno, como siempre el debate nacional es un poco el que lleva la línea o el cantar de cómo se va organizando el Frente de Todos en un año electoral. Yo la verdad que son 16 años, es muchísimo, insisto que es la ciudad, una de las ciudades más desigual, que tiene más desigualdad de la Argentina. Y esto hay que recalcarlo, porque también lo mencionamos constantemente y también es un poco el discurso y lo que ven los referentes y los dirigentes del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con esta desigualdad que es enorme y que no se muestra, que no se ve, que no logra penetrar en la sociedad del porteño, digamos, de toda la ciudad de Buenos Aires, y creo que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? El Frente de Todos siempre trata de tener prioridad y trata de encontrar o demostrar cuál es la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Y hay una realidad que la menciono constantemente porque habla de la crueldad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de quienes gestionaron, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Mauricio Macri, algunos números. Y la verdad que nos parece, siempre lo decimos, muy cruel, pero los habitantes de la ciudad, del sur de la ciudad de Buenos Aires, vivimos entre 7 y 10 años menos, ¿no? Los hombres 7 años menos, las mujeres 8 años menos. Es un dato, es casi una década, ¿no? Que uno tiene un montón, y eso habla de las posibilidades o de las herramientas que tiene cualquier vecino del sur de la ciudad para tener una vida mejor, más sana, y que está claro que esos números, si los vemos para atrás, nunca mejoraron. Tenemos la mortalidad infantil triplica a la del norte, la dependencia de los sistemas públicos se duplica, los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del sur de la ciudad son la mitad de los trabajadores del norte. Entonces son números que muestran esa desigualdad, que son completamente crueles porque hablan puramente de la expectativa de vida que uno puede tener viviendo en el sur de la ciudad. Entonces, el Frente de Todos está para venir a sanear esas diferencias, porque las tenemos claras, porque sabemos, porque entendemos que hay prioridades y porque hoy hay un montón de vecinos y vecinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que están viviendo otra realidad y que necesitan una ayuda, que no llega nunca. Mencionarles también que cuando hablamos de ese presupuesto, que tiene el presupuesto más abultado de la Argentina, donde vemos que se hacen gastos en donde no se deberían hacer, también en el sur de la ciudad nos pasa algo, que no hay obras de infraestructura de ningún tipo, y todas las obras que se están haciendo o que se hicieron durante estos 4 años tienen que ver con aportes del gobierno nacional o con ministerios del gobierno nacional que tomaron una responsabilidad y comenzaron a invertir en cosas. Y esto te puedo dar un ejemplo clarísimo que tiene que les mencionaba, digamos, a través de Acumar financiar todas las obras de las viviendas y construir las viviendas necesarias para relocalizar a los vecinos de la Comuna 4, de la vera del Riachuelo. Tiene que ver también con la financiación del CBC de Montes de Oca, que se está construyendo en el barrio Estación Buenos Aires, que lo financia el Ministerio de Educación a través de, obviamente, la Universidad de Buenos Aires, del viaducto del Belgrano Sur, la elevación del viaducto que va a resolver el transporte, ¿no? Y este ejemplo es muy bueno en términos de que se construyó un metrobús por 6-7 cuadras que hicieron en el barrio La Boca para achicar 3 minutos de recorrido para esos vecinos, para muy pocos vecinos, cuando se está haciendo el viaducto, que es una obra millonaria que va a conectar a los vecinos de muchísimas de las comunas del sur de la provincia de Buenos Aires, y vas a poder estar en Constitución en muy pocos minutos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esa obra también está financiada por el gobierno nacional, como ha financiado los dos Procrear, ¿no? Está en Estación Buenos Aires, 2.400 viviendas y 700 viviendas en Estación Sagan en Pompeya. Digamos, todas esas obras que son de obras de infraestructura que tienden a mejorar la calidad de vida realmente a los vecinos, las hizo el gobierno nacional. Es eso lo que queremos para esta ciudad. El Frente de Todos está en busca de eso. No tengo ninguna duda que es un buen año para poder ganar la ciudad de Buenos Aires, porque en algún punto
estos 16 años muestran claramente lo que ha sucedido. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. Creo que hay que seguir trabajando en la unidad del Frente de Todos, que estamos a la espera también de muchísimas definiciones que van a ir acelerando el proceso. Y bueno, estamos muy cerca de estas elecciones que para nosotros tienen que ser clave, no solo en términos de la localidad, de la Ciudad de Buenos Aires, de la comuna también, porque hay que renovar 2 comunas y ganar más comunas y ganar la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí que creo que es importantísimo la elección nacional para poder seguir con el rumbo que queremos, que entendemos que no ha salido todo como lo deseábamos, todos los que conformamos el Frente de Todos, o incluso o como vecino, que también uno tiene un montón de expectativas, pero creo que es el camino y tenemos que seguir ahí. Sí, a veces igualmente justamente con 16 años de gobierno de Juntos por el Cambio, del PRO en la ciudad, bueno, queda claro también que a veces lo nacional no define lo que pasa en la ciudad, porque han ido y venido gobiernos peronistas y gobiernos de derecha, y en la ciudad el PRO está firme como rulo de estatua. Entonces a veces, si bien uno espera definiciones, por supuesto que ordenan en un montón de aspectos, sobre todo políticos, a veces eso no define las elecciones en la ciudad. Entonces, que decís, bueno, es un buen año para ganar la ciudad. Yo también siempre creo que cada elección es un buen año para ganar la ciudad, porque si no, bueno, nos damos por vencidos. Pero, ¿qué discusiones políticas ves que se están dando reales a la hora de debatir un proyecto para la ciudad, un buen candidato? Digo candidato porque la verdad que candidatas mujeres este año han habido pocas, o por lo menos por ahora. ¿Cuál es el proyecto de ciudad que se está discutiendo? Porque digamos, faltan definiciones, pero ya en la nacional ves qué candidatos están ahí, quiénes se están posicionando, de qué manera están saliendo, y en la ciudad está todo medio, por lo menos del Frente de Todes, porque ya sabemos la interna del PRO, que también podemos hablar de eso un poco también en la ciudad. ¿Cómo ves esa situación, digamos, en lo puntual, sabiendo que falta también tan poco para cerrar las listas? Falta poco. Mira, nosotros sí, cuando hablamos del proyecto de ciudad, y la verdad que la discusión la hemos tenido muchísimo, no en término electoral, porque venimos trabajando ya hace, me atrevo a decir, por lo menos 2 años o 1 año y medio, en donde a partir de algunas propuestas que se fueron diagramando desde el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, pudimos trabajar junto a todos los referentes y dirigentes, junto a un montón de vecinos, junto a todos los comuneros que también participaron, a los legisladores, a los referentes de otras organizaciones, a los compañeros militantes. Pudimos trabajar en hacer un diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires, donde se logró confeccionar también un libro final, donde ahí plasmamos todas las problemáticas y donde también hay un montonas, o cada una de esas problemáticas también tiene una propuesta por parte del Frente de Todos. Así que creo que esa va a ser un poco nuestra plataforma. Creo que los problemas, como insistimos, en estos 16 años no han cambiado demasiado. Seguimos con los mismos problemas. Sí, obviamente con mucho más hartazgo, porque esa desigualdad no se achica, y creo que el camino va a ser por ahí. Digo, tenemos la discusión, la venimos dando en muchísimos ámbitos, así que hay que seguir trabajando. La verdad que yo no te puedo hablar de candidaturas porque en cierto modo todavía no hay muchas definiciones, pero bueno, tenemos, la verdad que el Frente de Todos siempre trabajó en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente. Hemos trabajado con mucha unidad, con muchísimo trabajo aparte, que como siempre digo, cuando nos ponemos todos a trabajar, todo va caminando, y los candidatos, digamos, sabemos que hay un montón de personas, de compañeras y compañeros que tienen las intenciones, y bueno, veremos cómo se va resolviendo, cómo verán los compañeros que tienen que tomar esas definiciones, quién representa mejor al porteño, y salir a dar esa discusión. No, siempre, yo te digo, no estamos acostumbrados a que los cierres son, ahora como que viene, si bien viene, estuvimos con muchísima incertidumbre por Cristina, que nos tiene siempre, la compañera que nos tiene ahí a tiro, con cierta incertidumbre. Creo que el panorama se va esclareciendo, que va a tomar un tiempito, unos días más. Estamos ya muy cerca del cierre, pero bueno, también entendiendo que a veces hemos tenido cierres de listas horas antes de ese cierre. ¿Y tenés tu candidato? Allá. No, a ver, yo formo parte de una organización que es la Cámpora. Obviamente siempre mis candidatos, en una primera medida, es querer que mis compañeros y compañeras puedan representar a
a la totalidad de los porteños. Así que a mí me encantaría, pero bueno, es una definición que no, digo, como en otras oportunidades, incluso teniendo compañeros o compañeras con posibilidades de representarnos, no ha sucedido porque hay una estrategia electoral detrás de eso, porque claro, también se entiende que hay otras personas que por ahí pueden representar mejor o no, porque la estrategia electoral o la estrategia futuro también es otra. Entonces hay que esperar un poquito más y ver cómo va sucediendo. Una más en ese sentido. ¿Te parece que todo indica que va a haber un único candidato o candidata o que vamos una paso? Mira, yo no estoy para nada en contra de las PASO, pero creo que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos la posibilidad de ir a una unidad. Creo que la unidad siempre es mejor, nos pone a todos en una misma sintonía, todos pateando. Me parece que si se dan las circunstancias de las PASO, se harán las PASO, no hay inconveniente, pero creo que me arriesgo a decir que no entra en comparación de en otros lugares, en otros territorios, en donde por ahí sí se están planteando algunas pasos y demás. Estamos en condiciones de, como siempre, o por lo menos en los últimos años, tratar de cerrar una lista única, de ir todos juntos. Creo que hay lugar para todos, hay que tener la cabeza puesta en lo que se viene, que va a ser muy difícil, que la economía tiene que terminar de levantar para que los vecinos puedan estar realmente mejor, y tenemos que ponerle cabeza a eso. Bien, y por último, para que no me quiero quedar sin decir y hablar de esto, bueno, que finalmente el candidato de Juntos por el Cambio, a través de sus encuestas y sus cosas, terminó siendo Jorge Macri, que sabemos también que legalmente del todo no está tan autorizado para hacerlo, pero sí diciendo, bueno, hasta que no se presenten las listas, la justicia no tiene por qué opinar de esta situación. ¿Te parece que va a pasar algo con respecto a eso? Mirá, no creo que suceda absolutamente nada. Obviamente, creo que ya lo han manifestado distintas organizaciones en donde han llevado esto o quieren llevarlo a una instancia judicial para que defina la Corte Suprema si puede o no candidatearse el vecino de Vicente López. Hay que ver, yo la verdad, como siempre, y digo, por la historia y todo lo que ha venido sucediendo, creo que la justicia siempre va a fallar a favor en este caso del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires. Es lo que viene pasando siempre, ¿no? Juegan en bloque para algunas cosas y para cuando tienen que jugar con el oficialismo en la Nación o al frente de todos, la verdad que también juegan en tándem, así que no tengo ninguna expectativa. Creo que Jorge Macri va a terminar siendo el candidato y bueno, ojalá y la justicia se expida como corresponde por una vez, que dé el ejemplo después de las desfachates que vienen haciendo. Capaz que si les queda un poquito de dignidad, tomar la decisión correcta para que los porteños estén representados realmente por alguien que entienda y que viva la Ciudad de Buenos Aires. Ignacio Álvarez, presidente de la Junta Comunal 4, muchas gracias por haber venido a Bancate ese Efecto. Gracias a ustedes.